Si te dijera que en este preciso instante somos nosotros quienes estamos eligiendo extinguirnos, tal vez pensarías en la muerte del cuerpo. Pero no. Lo que se está apagando no es la carne, sino algo más profundo, la conciencia. Un abandono gradual y deliberado de lo que nos hace humanos. Lo que estamos perdiendo no es visible. La capacidad para el pensamiento lento y profundo. El diálogo genuino, la soledad que reflexiona y crea. Y lo hacemos, para colmo, con una sonrisa, convencidos de que esto es libertad. Esto no es un aviso de ciencia ficción. Es el retrato fiel de nuestro tiempo. Cuando en 2021 la extrabajadora de Facebook, Frances Haugen, filtró documentos internos que demostraban cómo la empresa conocía el impacto devastador de Instagram en la salud mental de los adolescentes, el mundo fingió sorpresa. Pero la revelación no fue que una corporación pusiera las ganancias por encima del bienestar. Eso lo sabíamos. Lo verdaderamente escalofriante fue otra cosa. La confirmación de algo que ya intuíamos en lo más profundo. No solo estamos siendo manipulados, estamos participando voluntariamente en un experimento de reprogramación mental. Para comprender la magnitud de este fenómeno, hay que ir más allá de la sociología y mirar dentro del cerebro. Un estudio reciente publicado en Nature Communications utilizó imágenes cerebrales para seguir el impacto del uso intensivo de teléfonos inteligentes. El hallazgo debería helarnos la sangre. A mayor interacción con redes sociales, menor es la capacidad del cerebro para sintetizar dopamina. En palabras simples, cuanto más te alimentas de estas plataformas, menos capaz eres de producir por ti mismo los químicos que dan motivación, alegría y energía vital. Lo que estamos haciendo es atrofiar la maquinaria que nos permite sentirnos vivos. Cada me gusta, cada notificación, cada video corto, es una pequeña jeringa que te empuja hacia un estado de apatía donde los placeres de la vida real, como una charla profunda, un libro, un reto intelectual, pierden su fuerza. Estamos saboteando nuestra capacidad biológica para sentirnos satisfechos. Y lo más inquietante es que esto no es un error. Esto es el diseño. Hace casi un siglo, un intelectual inglés anticipó este futuro con precisión profética. En 1931, Aldous Huxley escribió Un mundo feliz. A diferencia de otras distopías, no imaginó un régimen que dominaba mediante el terror. Su visión era mucho más astuta, un mundo en el que las personas aprenderían a amar sus propias cadenas. No habría necesidad de dictadores arrancando puertas a patadas. Bastaría con ofrecer comodidad, seguridad y entretenimiento permanente. Años después, el propio Huxley confesó que cuando escribió el libro, creía que ese futuro aún estaba lejos. Pero con el tiempo su esperanza se desmoronó. Él mismo escribió: la pesadilla de la organización total ya no está en el horizonte, está a la vuelta de la esquina. Desde entonces, los pensadores modernos no han hecho más que ponerle nombres y fechas a esa pesadilla. La académica de Harvard, Shoshana Zuboff, lo bautizó como capitalismo de la vigilancia, el saqueo sistemático de nuestra experiencia íntima para convertirla en datos que alimentan algoritmos. Otros, como Yuval Noah Harari, nos advierten de una época donde los sistemas nos conocerán mejor que nosotros mismos. Pero Huxley lo vio primero. La verdadera forma de control no se basa en la fuerza externa. Es mucho más eficaz lograr que los seres humanos deseen aquello que los mantiene sometidos. En su historia, la sociedad no es domada con violencia, sino con entretenimiento constante, placer instantáneo y una droga llamada soma, capaz de borrar toda incomodidad, toda pregunta difícil, toda resistencia a la realidad. ¿Por qué enfrentar el dolor cuando puedes tomar algo que te hace olvidar? ¿Por qué enfrentar una idea compleja cuando el placer está a un toque de distancia?
Nuestro tiempo no necesita el soma. Lo ha sustituido por algo más seductor, invisible y ubicuo. TikTok, Instagram, YouTube Shorts. Son píldoras digitales servidas sin límite, hechas a la medida de tu cerebro. Un soma más eficaz que cualquier químico, capaz de reescribir tu atención. Los estudios recientes no dejan espacio para la duda. Nuestra capacidad de atención se ha desplomado. Hace apenas 2 décadas, podíamos mantenernos enfocados en una sola tarea durante varios minutos sin interrupciones. Hoy, en promedio, nuestra mente se dispersa antes de cumplir siquiera 1 minuto. No se trata solo de estar distraídos, se trata de algo más grave. Estamos perdiendo la arquitectura neurológica que sostiene la concentración prolongada. Una generación que hace pocas décadas temía a la destrucción nuclear, ahora parece más atemorizada por el aburrimiento que por el fin del mundo. No porque la amenaza se haya esfumado, sino porque ya no tenemos la fuerza interna para mantener nuestra mente anclada en lo que realmente importa. La inmediatez ha devorado a la profundidad. La sospecha de Huxley ha sido verificada con exactitud por la neurociencia. Estas plataformas actúan sobre el sistema de recompensa de nuestro cerebro con la misma intensidad que sustancias adictivas como la heroína, la nicotina o el alcohol. No estamos simplemente utilizando redes sociales. Estamos construyendo un hábito que reescribe nuestros circuitos neuronales para anhelar con urgencia esa dosis digital. Cada video corto, cada notificación, cada reacción funciona como una descarga que enciende un placer momentáneo y a la vez nos deja vacíos, siempre queriendo más. Hazte una pregunta sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que lograste leer algo más de 5 minutos sin tocar el teléfono? Si te cuesta recordarlo, no es un simple despiste, es un síntoma. Lo que Huxley profetizó ya está ocurriendo. No hay profundidad, no hay silencio, no hay paciencia. En su mundo feliz, los seres humanos habían dejado de sentir con intensidad, habían renunciado a la creatividad y al pensamiento complejo. No se trataba de miedo ni de violencia, simplemente todo lo incómodo se eliminaba con una dosis de soma. Esa era la gran trampa, un placer tan inmediato y cómodo que convertía el alma en un objeto pasivo. Detente un momento y piensa en ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a reflexionar sobre una idea difícil? ¿Cuándo dejaste que el aburrimiento te llevara a territorios insospechados de tu propia mente? Si eres como la mayoría, ni siquiera recuerdas cómo se siente eso. No es casualidad, es un diseño. Estudios recientes en neurobiología demuestran que la adicción para Internet altera los circuitos que regulan la dopamina, la serotonina y otros neurotransmisores que controlan la motivación y la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Que cada vez se nos hace más difícil sentir placer en actividades que exigen enfoque prolongado. Leer, pensar, crear, dialogar de verdad. Todas estas experiencias están siendo desplazadas por estímulos rápidos y pasajeros que nos entrenan a reaccionar, no a reflexionar. Las plataformas digitales no solo nos muestran contenido, moldean nuestra forma de procesarlo. Recompensan la reacción impulsiva en lugar del análisis, premian la indignación en lugar del matiz, alimentan la urgencia tribal y castigan el pensamiento independiente. Nos están condicionando para ser más predecibles, más controlables y, al final, menos humanos. Piensa en cómo consumes información ahora. Compáralo con hace una década. ¿Lees textos largos hasta el final o solo recorres titulares? ¿Tienes paciencia para quedarte en la incertidumbre o buscas confirmación inmediata de lo que ya crees? Las redes nos entrenan para ser impacientes frente a lo complejo y para buscar gratificaciones rápidas que se alineen con nuestras ideas previas. Esto ya no es una cuestión individual, es una transformación en el núcleo mismo
de lo que significa ser consciente. Lo que está en riesgo es el tipo de mente que construyó civilizaciones, que fue capaz de formular teorías, crear arte y escribir obras inmortales. Cada generación que pierde la capacidad de sostener una idea difícil se acerca un poco más a una forma de existencia superficial. Y la cuestión ahora es íntima. ¿Qué hiciste la última vez que algo te incomodó de verdad? Cuando una información golpeó tu manera de ver el mundo. ¿Permaneciste ahí, tratando de entender? ¿O buscaste tu teléfono para escapar, para encontrar algo que calmara ese choque interno? La predicción más certera de Huxley no fue la creación de un gobierno autoritario que impondría el silencio. Fue descubrir que nosotros mismos preferiríamos la comodidad antes que la verdad. Elegiríamos el placer antes que el crecimiento, la distracción antes que enfrentarnos a lo incómodo. Y eso es exactamente lo que hacemos cada día. La diferencia es que nuestro soma ya no tiene forma de píldora. Es un flujo infinito de contenido diseñado para hacernos sentir bien al instante. ¿Tienes miedo? Aquí tienes un feed lleno de ideas que te dan la razón. ¿Te sientes solo? Aquí hay miles de desconocidos listos para hacerte sentir acompañado. ¿Te sientes incapaz de procesar la complejidad? Aquí hay un meme que convierte todo en algo simple y digerible. Esta facilidad para escapar es el mayor enemigo de nuestra evolución. Estamos aprendiendo a huir de cualquier cosa que nos genere incomodidad intelectual o emocional. Y la incomodidad es el requisito del crecimiento. Cuando una especie se vuelve incapaz de tolerar el conflicto interno, la incertidumbre y el esfuerzo de lo complejo, deja de evolucionar. Y ahí radica lo más sutil de esta trampa. Todo esto tiene la apariencia de libertad. Creemos que elegimos qué consumir, a quién seguir, qué nos interesa. Pero es una elección real cuando el contenido que vemos está diseñado por sistemas que conocen mejor que nosotros mismos nuestras vulnerabilidades. ¿Cuánto de lo que creemos que pensamos nos pertenece realmente? Esta es la pregunta incómoda que casi nadie quiere hacerse. Imagina que te pidiera describir tus opiniones políticas, tus gustos, tus principios morales. ¿Cuánto de eso sería realmente tuyo? ¿Y cuánto sería un reflejo de millones de personas que consumen lo mismo que tú? Más aún, ¿cuántas de esas ideas has construido a partir de tu experiencia? ¿Y cuántas has absorbido como si fueran tuyas solo porque las viste miles de veces en una pantalla? Eso es lo que más temía Huxley, que el pensamiento humano se volviera estándar, predecible, repetitivo. No hizo falta una fábrica de bebés en probetas para conseguirlo. Bastó con que los algoritmos nos ofrecieran todo aquello que nos hace sentir cómodos. Las redes no solo nos muestran lo que creemos querer, moldean qué queremos, crean patrones, deciden qué temas parecen urgentes, qué emociones conviene amplificar y qué merece nuestra atención. Se adelantan a nosotros. Nos hacen creer que somos libres cuando en realidad nuestras elecciones han sido previstas por un sistema que entiende nuestras fragilidades emocionales mejor de lo que jamás las hemos entendido nosotros. El mecanismo que sostiene esto se llama prueba social. Es un instinto humano. Miramos a los demás para saber qué está bien, qué es normal, qué es aceptable. Pero en el mundo digital, los demás ya no son personas reales. Son un conjunto cuidadosamente escogido de contenidos diseñados para mantenernos enganchados. Esto no genera comunidad, crea una ilusión. Lo que obtenemos no es una interacción auténtica, sino una señal artificial que nos dice: todos piensan como tú, sigue deslizando. Y cuando crees que todo el mundo opina como tú, te vuelves menos capaz de dialogar, más rígido, más extremo. El resultado es que no nos estamos volviendo más conectados, sino más aislados.
Nos hemos cerrado en cámaras de eco que parecen comunidades, pero funcionan como celdas individuales. La paradoja es cruel. En medio de millones de conexiones, cada vez nos sentimos más solos, y en ese aislamiento dejamos de escuchar nuestra propia voz. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un pensamiento que no viste reflejado antes en la pantalla? Hemos dejado de ser creadores para convertirnos en simples curadores de nuestras experiencias. Hasta ahora hemos hablado del impacto psicológico y social, pero la cuestión es más profunda. ¿Qué sucede con una especie cuando pierde la capacidad de reflexionar, de sostener ideas complejas y de encontrar soluciones originales? Esta no es una pregunta abstracta, es un desafío a la supervivencia. Los talentos que construyeron la cultura, la paciencia, el autocontrol, la creatividad, la capacidad de ver más allá del presente inmediato se desarrollaron durante milenios, pero pueden atrofiarse en una sola generación si elegimos no entrenarlos. Estudios recientes publicados en revistas científicas muestran cómo las personas con mayor dependencia del smartphone presentan alteraciones reales en los receptores de dopamina de su cerebro. Esto no es una metáfora. El uso compulsivo está cambiando la estructura física de nuestra mente. No estamos hablando de gente distraída. Estamos hablando de cerebros diferentes, menos preparados para soportar tareas largas, más vulnerables a la frustración, menos creativos para encontrar salidas. Imagina un mundo donde la mayoría de las personas no pueda seguir el hilo de una conversación compleja, donde la lectura profunda sea una habilidad rara, donde el desacuerdo sea percibido como una agresión y donde la creatividad auténtica esté en vías de desaparición. No es un escenario hipotético, es el destino lógico si seguimos cediendo nuestra atención a estas plataformas sin resistencia. Las redes sociales no son herramientas neutras, funcionan como una presión evolutiva a gran escala, recompensan lo superficial y castigan lo que exige esfuerzo, hasta que se nos haga imposible lo que antes era natural. Lo más inquietante es que este proceso, lejos de incomodarnos, nos agrada. Es cómodo, es inmediato, no levanta alarmas. Mientras otras amenazas existenciales despiertan miedo, esta se disfraza de entretenimiento, de novedad, de elección personal. Lo que elegimos cada día, sin darnos cuenta, es una degradación de nuestra propia mente. Y la pregunta que debemos hacernos no es si vamos a sobrevivir a esta etapa. La pregunta es, ¿seguiremos siendo reconocibles como humanos cuando todo esto termine? Pero aquí hay algo que nos puede salvar, porque después de todo este panorama oscuro, aún queda un resquicio de esperanza. La respuesta está en una palabra poderosa que quizá no has pensado en este contexto: neuroplasticidad. La capacidad del cerebro de cambiar, de aprender, de rehacerse. Lo que nos ha hecho vulnerables también nos da una salida. La misma plasticidad que nos permite ser moldeados por el scroll infinito nos da la posibilidad de reescribir nuestras redes neuronales para recuperar lo que estamos perdiendo. Esa es la buena noticia. Nuestro cerebro no está condenado. Cada patrón puede reescribirse. Los estudios más recientes demuestran que cuando las personas deciden desconectarse de las redes sociales, incluso solo por unas pocas semanas, experimentan mejoras significativas en su capacidad de atención, en su memoria y en su bienestar emocional. Esto significa que no estamos atrapados para siempre en este ciclo. Lo que hemos perdido se puede recuperar, pero no por accidente. Hace falta una decisión consciente, un acto de rebelión contra el piloto automático que nos domina. Este no es un llamado a destruir la tecnología, ni a volver a las cavernas. La tecnología no es el enemigo. El peligro está en confundir herramientas que deberían ayudarnos a florecer con mecanismos que nos reducen, que nos hipnotizan y que nos vuelven dependientes. La clave está en la intención.
usar en lugar de ser usados. La clave está en distinguir qué aplicaciones alimentan nuestra capacidad de crecer y cuáles solo nos consumen a cambio de unos segundos de placer inmediato. Lo que Huxley no alcanzó a imaginar fue el potencial de la consciencia cuando decide actuar. Su advertencia era clara. Entender cómo funciona el sistema de control era el primer paso para escapar de él. Hoy, nosotros tenemos la posibilidad de ir más allá. Tenemos herramientas prácticas, recursos, incluso tecnología que puede ayudarnos a frenar la inercia. Aplicaciones que bloquean distracciones, configuraciones que crean espacios de silencio, rutinas para recuperar el hábito de leer, de reflexionar, de aburrirnos sin miedo. El movimiento Slow Media está creciendo en distintas partes del mundo. Personas que, por voluntad propia, deciden consumir menos, pero de mayor calidad. Escuelas que prohíben el uso de teléfonos en el aula y logran que los niños vuelvan a mirarse a los ojos, a conversar, a desarrollar habilidades sociales que parecían extinguidas. Francia, por ejemplo, tomó una decisión radical. Prohibió los smartphones a menores de 15 años en los colegios. Los resultados hablan por sí mismos. Mejor concentración, mejor rendimiento académico, más interacción humana. La batalla no es contra el progreso. La batalla es por preservar lo que nos hace humanos en medio del progreso. Porque si perdemos la capacidad de pensar por nosotros mismos, de sentir con intensidad, de crear algo original, todo lo demás da igual. La creatividad, la empatía, la sabiduría, no nacen de la comodidad, nacen de la fricción, del esfuerzo, de la capacidad de estar con uno mismo sin huir. Y aquí entra el desafío personal. No basta con comprender el problema, hay que actuar. Cada vez que eliges leer un libro en lugar de deslizar la pantalla, estás votando por tu libertad. Cada vez que tienes una conversación incómoda en lugar de evadirla con tu teléfono, estás protegiendo tu capacidad de crecer. Cada vez que te quedas en silencio, tolerando la incertidumbre en lugar de buscar una distracción, estás entrenando tu mente para volver a ser dueña de sí misma. La pregunta ya no es si el sistema está diseñado para atraparnos. Eso es un hecho. La pregunta es, ¿qué harás tú con tu atención? ¿Seguirás caminando sonámbulo hacia una vida cada vez más dirigida por algoritmos? ¿O darás el primer paso, aunque sea pequeño, para recuperar el control? Porque resistirse hoy es un acto de valentía. Es decidir que no todo lo que brilla en la pantalla merece tu tiempo ni tu energía. La extinción de la que hablaba Huxley no es física, sino mental y espiritual. No es el fin del cuerpo, es el adormecimiento de la conciencia. Pero también en cada extinción hay un renacer posible. Si dejamos que la tecnología siga moldeándonos sin resistencia, nos convertiremos en consumidores pasivos, programados para reaccionar. Si elegimos recuperar el dominio de nuestra mente, podemos evolucionar hacia seres humanos más presentes, más lúcidos, más libres. La elección está en nuestras manos. Nadie va a hacerla por nosotros. Y el tiempo para decidir no es mañana ni algún día. Es ahora. Porque cada día que cedes a la distracción es un día menos de tu vida consciente. Y cada día que decides estar presente, cultivar el silencio, soportar la incomodidad, es un día ganado en el camino de volver a ti mismo. Personalmente, al escribir estas palabras, me veo reflejado en cada advertencia. Este texto no nace desde una torre de perfección. Nace desde la trinchera. Porque yo también he caído en la hipnosis de los algoritmos. He sentido la tentación de escapar de la incomodidad con un simple gesto del pulgar. Pero también sé que se puede salir. Es un entrenamiento, una práctica diaria, una recuperación que exige paciencia. Y quiero hacer este camino contigo, con quienes aún tienen hambre de algo más que entretenimiento. Gracias por llegar hasta aquí, porque si lo estás leyendo,
significa que estás buscando, que algo dentro de ti todavía quiere despertar. Eso, en estos tiempos, es un acto de rebeldía. Si estas palabras te han movido algo dentro, compártelas, háblalas, vuelve a leerlas. No porque el texto tenga la respuesta, sino porque la respuesta empieza en ti, en el momento en que decides que tu atención vale más que cualquier pantalla. Cada elección cuenta, cada acto consciente suma. Porque aunque el sistema parezca inevitable, siempre habrá lugar para los que elijan vivir despiertos.